nombre. Hemos leído 2 versículos de la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, en su verso 14 y 15, a donde dice que el Señor Jesús inició su ministerio de la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando Juan el Bautista fue encarcelado, Él empezó su ministerio de la predicación de la palabra de Dios, de la enseñanza de la palabra de Dios. Y el Señor, al iniciar su ministerio de la palabra de Dios, iba a todas partes, iba a las aldeas, iba a la sinagoga, iba a los hogares y le decía a las personas en las esquinas y le decía a las personas en la ciudad: el tiempo será cumplido. En este momento se ha cumplido el tiempo en que la palabra de Dios, en que el Evangelio de Dios alcanzará al mundo y ya el pecado no reinará en el hombre. Las potestades, las autoridades de las tinieblas no pondrán en cautivismo a las personas, porque Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Rey de Reyes, Jesús, el Santo de Israel, ha venido a este lugar como entró en aquellas ciudades presentando, enseñando el Evangelio. Y decía: el tiempo se ha cumplido. Arrepentido y creed en el Evangelio. Cuando Jesús enseñaba y predicaba y iba a los lugares, Él lo que presentaba era el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Era el mensaje de libertad, el mensaje de amor, el mensaje de sanidad. Dice que cuando Jesús predicaba, los enfermos eran sanos, los cautivos eran libres, los oprimidos recibían libertad por el mensaje de la palabra de Dios. Él no le decía a las personas: crean en Mita Aarón. Él no le decía a las personas: crean en los testigos de Jehová. Él no le decía: crean a los adventistas. Él decía: cree al Evangelio. Si tú crees al Evangelio, será libre. Si tú crees al Evangelio, será sano. Si tú crees al Evangelio, será perdonado. Si tú crees al Evangelio, tendrá vida eterna. Hubieron muchas personas que mientras Jesús predicaba, mientras Jesús enseñaba, por creer al Evangelio, recibieron su bendición. Por creer al Evangelio recibieron sanidad. Por creer al Evangelio recibieron liberación. Dice que había una mujer que padecía de flujo de sangre. Esta mujer gastó todos sus dineros. Esta mujer gastó todo su sustento y visitó muchos lugares buscando cómo resolver su situación de su enfermedad. Pero dijo ella: iré a donde Jesús. Ella creyó, puso la fe en marcha. Si tú pones la fe en marcha y permite que la fe llegue hacia donde Jesús, tú recibirás tu milagro. Ella dijo: si tan solo toco el manto, seré sana. Si tan solo llego a donde Jesús y toco su manto, seré sana. Y habiendo tanta multitud, habiendo tanta gente, ella venció los obstáculos. Ella venció las cosas que pudieran hacerle daño a ella, ya que ella no podía introducirse a la multitud porque era una mujer inmunda. Pero su fe en Jesús, su creencia en el Evangelio, le dio la sanidad. Hoy tú puedes ser sano a través de la fe. Hoy tú puedes ser libre a través de la fe. Hubo también otro hombre que por la fe recibió un milagro en su hogar. La hija de Jairo. Jairo venció obstáculos. Jairo venció vicisitudes. Jairo venció
los contratiempos de la multitud, aunque Jairo le hizo la petición a Dios que vaya a su casa, pero Jairo esperaba paciente, no se desesperó, confió, puso la fe a creer de que Jesús iba a solucionar su problema. Y aunque le dieron la noticia de que su hija ya había muerto, Jesús le dijo: cree solamente. Y Jairo creyó. Y cuando llegó a la casa, había una multitud llorando en la casa. Había una multitud clamando por el dolor de la madre. Y cuando llegaron, Jesús dijo: ¿por qué lloran? La niña no está muerta, la niña tan solo duerme. Cuando ellos escucharon eso, la multitud se burlaron. Imagínense que en una casa usted vaya y haya un velorio, y que cuando llegue una persona, esa persona dice: ¿por qué ustedes están llorando? La niña no está muerta. De seguro que muchos se van a burlar, porque ellos saben que la niña se murió, pero lo que ellos no saben, que quien le dijo que la niña no está muerta, sino que está durmiendo, era el dador de la vida, que está aquí en esta noche, el dador de la vida, Jesús, el Hijo de Dios. En esta noche, si tú estás muerto, tendrás vida. En esta noche, si tú estás cautivo, será libre. En esta noche, si está enfermo, tendrá sanidad. Y Jesús le dijo: quítame toda esa gente, porque había mucha gente incrédula. La incredulidad no obra la fe de Dios. Donde hay incredulidad, la fe no se mueve. Si usted está incrédulo, ahora, en esta noche, a partir de hoy, ponga esa fe a funcionar. Dígale a la duda: quítate de mí. Y Jesús le dijo: quítame esa gente de ahí, llévate esa gente de ahí. Y nada más se llevó a 2 de sus discípulos. Y cuando entró al cuarto de la joven, la llamó y le dijo: Talita Cumi, que quiere decir niña, a ti te digo, levántate. Y la niña, supuestamente, que decían los vecinos que estaba muerta, resucitó, se levantó. Y Jesús le dijo: dale de comer, porque esa niña está levantada. Y sus padres se asombraron, y sus padres se glorificaron a Dios. Y Jairo vio el milagro de Dios, porque creyó. Si tú crees el Evangelio, si tú crees la palabra de Dios, hoy tu casa será bendecida, tus hijos serán bendecidos, tu familia será bendecida, tu negocio será bendecido, y tú vivirás una vida de libertad. También hubo una persona que por la fe recibió la salvación. Dice que Jesús llegó a un lugar y que había una gran multitud y que había un hombre pequeñito llamado Zaqueo, y era tan grande la multitud que no podía ver a Jesús. Pero Zaqueo activó la fe. Zaqueo le dio el botoncito de la creencia de la palabra de Dios y se subió a un árbol grande, sicómoro, y allí vio a Jesús. Entró, subió al propósito de su salvación por la fe, y allá Jesús lo vio, llamó la atención a Jesús, y Jesús le dijo: Zaqueo, baja de ese árbol, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amigo que me escucha, vecino que me escucha, baja de ese árbol del pecado, baja de ese árbol de la idolatría, baja de ese árbol de la mentira, baja de ese árbol del engaño, baja de ese árbol, y Dios te hará un milagro como lo hizo con Zaqueo. Zaqueo fue salvo, su familia se fue salva, y todo aquello que vieron la grandeza de Dios por creer al Evangelio recibieron una bendición. En esta noche
te hacemos un llamado de salvación. Si quieres ser salvo, si quieres ser perdonado, si quieres ser libertado, cree al Evangelio. Ven a Jesús en esta noche. Acepta a Cristo en esta noche. El propósito de esta campaña eres tú. Y el propósito de estas palabras que se están predicando es para que tú, a través del Evangelio, a través de la fe, sea liberado de los juicios, del pecado y de la muerte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y si cree al Evangelio, será libre. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Aleluya. Adoramos el nombre del Señor y damos la gracia al Señor. Como decía